Yo habría vivido en paz, pero mis enemigos me trajeron la guerra. Me llamo Darru Delico. Ya conocéis mi historia. No es más que un eco de la vuestra. Durante siglos, millones de personas que viven bajo el suelo de Marte se han alimentado de mentiras desde la cuna hasta la tumba. Ahora, esa mentira les ha sido revelada. Muy buenos días, aulladores. Bienvenidos un día más a la Casa de Marte, hoy a un podcast transversal diferente o especial, se podría decir, al resto, ya que aquí venimos a hablar de Dios rojo, por lo que todo lo que se diga o la mayor parte de lo que se diga en este audio serán teorías, por lo que no tendrán mucha base científica, aunque sí que trataré de argumentar mis opiniones. Lógicamente, este es un podcast que va a traer spoilers gordos de absolutamente toda la saga, por lo que si no estáis al día con Edad Oscura y con Portador de Luz, os recomiendo no escucharlo. De hecho, la narración que vamos a escuchar ahora son literalmente las últimas 5 páginas, creo, del libro El Portador de Luz. Así que nada, ahora ya avisados, quien se quede es bajo su propio riesgo. Vamos a ir con la dramatización y nos vemos a la vuelta. Extracto del capítulo 89. Darrow, el único camino, el portador de luz. Siento el corazón pesado mientras camino hacia el barco con Sebro. Cada paso que doy al subir la rampa me recuerda a uno de los amigos que he perdido. Eo, pum, Ragnar, pum, Orión, pum, Dancer, pum. Los pasos que me separan de la parte superior de la rampa son menos que los amigos de mi lista de amigos muertos. Todos ellos se disipan cuando entro en la nave con Sebro. Está vacía y silenciosa. Los equipos de inspección han entrado y salido. Si Lisandro ha dejado una trampa en ella, tiene forma humana. Pita, la antigua copiloto del Arquímedes y la antigua capitana del Portador de Luz, me espera en el calabozo del Pandora. Sebro me deja entrar solo. Deambulo. Veo a Casio allá donde voy. Encorvado sobre los mandos de la cabina, fingiendo no estar nervioso, intentando abrirse paso por los pasillos con aquellos hombros demasiado anchos. Brindando en el economato, sonriéndome desde lo alto de la sala de entrenamiento cada vez que me tiraba al suelo. Pero cuando llego a la puerta de su dormitorio, la única estancia de la nave en la que no he entrado nunca, noto su ausencia. La frialdad del barco, y sé que tengo que enfrentarme a él. El cadáver de Casio descansa en el muelle de carga. Yace dentro de un torpedo funerario estampado con el emblema de su casa. La última cortesía de Lisandro para con el hombre que se convirtió en el sustituto de su padre, de su hermano, de su familia. Han vestido a Casio con su túnica azul pálido favorita, la de la mancha de tinta en el puño y con una capa de tormenta. Le han puesto el filo de su familia en el pecho, le han limpiado la cara y las manos y le han aplicado aceites conservantes. Pero eso no oculta ni las heridas ni las contusiones, ni el beso púrpura de la soga ni la violencia con la que encontró su final. Apenas se parece al hombre que conocí. Me tiembla la mano cuando le toco el pelo, la única parte de su cuerpo que ha escapado a la brutalidad de Lisandro. No tiene el cabello menos dorado ahora que ha muerto. Se me escapa un único sollozo seguido de lágrimas y silencio. El corazón de Casio era como el de Eo, aunque él tardó más en encontrarlo. Ojalá lo hubiera encontrado antes. No sé cuánto tiempo permanezco allí de pie, pensando no en el pasado, sino en toda la vida que le quedaba por delante ahora que se había convertido en el hombre que siempre esperé que fuera. El ruido de unos pasos me devuelven a mi cuerpo. Soy puro dolor. Me enjuago la cara y cuando alzo la vista veo a Sebro. Mira a Casio con la misma irritación con la que lo miró por primera vez hace 16 años. El azul dice que mató a Atlas. Un mal intercambio. Sí, maldito Belona. El hombre que mató a Miedo. Dioses, vamos a estar escuchando esa canción en todos los bares en los que entremos hasta que seamos gordos y viejos. Mierda, eso es... Se acerca a la pared del fondo y levanta un yelmo. El yelmo principal de mi padre. Se lo pone en la cabeza. Me queda como un guante. Hombre, si hasta todavía apesta Fitch. Se vuelve hacia mí. Acabo de darme cuenta de que podría ser una trampa. He pedido que revisaran el yelmo Sebro. Bien, feo. Uf, solo de pensar en que Lune anduvo fisgoneando en mi dormitorio. ¡Qué asco! Se queda callado y se quita el casco. Lo mira,
consciente de que es uno de los pocos recuerdos que conserva de su padre, y se lo pone a Casio entre los pies. Le toca la pierna a Belona y la expresión se le torna sombría. No sé si alguna vez he querido más a Sebro que en las profundidades de este silencio. Permanecemos mudos unos minutos más hasta que finalmente Barca cierra la tapa del ataúd. Me hace un gesto para que lo siga. He encontrado una cosa. Me guía hasta la habitación de Casio. La puerta está abierta. Siento rabia hacia él por haber violado el santuario de mi amigo. Pero entonces veo la estrecha estancia en la que Belona embutió su enorme vida. En una pared, su infancia, llena de conmovedoras fotos de descanso del águila, de Julián, de su padre, de sus hermanos, de sus hermanas e incluso de su madre, todos con el pelo rizado y sonrientes. Hay varias insignias de espadachín y recuerdos cuyo significado ya nunca se conocerá. Una piedra púrpura con motas de oro, un fragmento de metal del tamaño de una manzana, un trozo de madera tallada, un cuchillo grande con el mango en forma de águila. De otra pared cuelga un colgante de la casa de Marte rodeado de recortes de prensa de mi manada. No solo aparezco yo, sino también Sebro, Muecas, Payaso, Guijarro, Virginia e incluso Pax. Todos son momentos felices y me entristece que él no estuviera allí para compartirlos con nosotros. En la tercera pared hay imágenes de Lisandro, Pita y Casio a lo largo de los años. Pero es el holoproyector lo que atrae mi mirada. En el aire flota la imagen de un lago. Dos muchachos tiemblan en el agua mientras una criatura lobuna se pasea por la orilla. Le he echado un vistazo a su reproductor para ver con qué le gustaba cascárselo, el muy asqueroso, dice Sebro. Coge el cuchillo del águila y se lo guarda en el bolsillo. Tiene cientos de horas de imágenes del instituto aquí guardadas. Hay gente que alcanza su cúspide demasiado pronto. Esboza una mueca de arrepentimiento. Lo siento, él lo habría pillado. Suspira, ocupa la única silla de Casio y señala el suelo con la cabeza. Me siento. Me pone una mano en el hombro. El viaje de vuelta a casa es muy largo. ¿Por dónde empezamos? Por donde él lo dejara. Juntos, ahora que tenemos la edad de muchos de los próctores que observaban nuestras travesuras desde el Olimpo, vemos a los tres chicos montar a caballo en una llanura iluminada por la luna. Esos chicos éramos nosotros antes. Ebrios de victoria llevaban un estandarte con un búho y aullaban como idiotas a la luna. Éramos idiotas. Atrapados en un mundo de mentiras, puede que los aullidos fueran lo más verdadero que salía de nuestra boca. Todos estábamos igual de solos y en busca de una manada. Ya he intentado enviar un rayo transmisor a Marte. No sé si han recibido mi mensaje, así que agarro la llave de Pax con las dos manos y les envío un recado silencioso a Virginia y a mi hijo. Os quiero. Vuelvo a casa. Tengo un ejército. Tengo una armada. Ganaremos. Por Eo. Por Ragnar. Por Fitchner. Por Casio. Por todos ellos. Y hasta aquí lo que sería la dramatización de las últimas páginas del Portador de Luz, una parte que yo sinceramente la primera vez que la leí casi no lo recuerdo porque lo hice con lágrimas en los ojos desde el hangar, y la segunda vez en relectura, si os soy sincero, también me costó mucho leerla porque seguía muy jodido por el maldito hangar. Pero bueno, ahora sí, vamos a ir con lo que es el análisis del final del Portador de Luz y lo que está por venir en Dios Rojo. Para este podcast he decidido estructurarlo de manera que primero hablemos del resumen del final del Portador de Luz para que todos tengamos claros los elementos y dónde están colocados, y después hablaremos en segundo lugar de las principales tramas de Dios Rojo, lo que podemos encontrar. Y por último haremos un repaso sobre lo que ya sabemos sobre este libro, sobre las profecías que hemos recibido y los adelantos que Pierce Brown nos ha dado en entrevistas. Así que ahora ya sin más dilación, vamos con el primer punto, el resumen del final del Portador de Luz. El primer aspecto a tener en cuenta acerca de este libro es que pese a ser perfecto en sí mismo por tener su propia estructura de volumen independiente, se trata de la primera mitad del final. La idea inicial de Pierce Brown era habernos entregado un solo libro que englobase lo acaecido en el Portador de Luz y lo que está por llegar en Dios Rojo. Esto, aunque de primeras pueda parecer un dato intrascendente, es fundamental, ya que muchas de las tramas que han despegado en este volumen aterrizarán en el final de la saga. La sensación, tras su lectura, es que todo está ya dispuesto para ese gran final bélico, porque viene una guerra en los mundos. El bombardeo de Io por parte de la sociedad, en las últimas páginas del sexto volumen, es el casus belli que faltaba en el enfrentamiento que se llevaba fraguando desde Oro y Ceniza.
La batalla en el Ladón, que tiene lugar en Edad Oscura, solo es el primer enfrentamiento entre ambas facciones, donde se midieron y compararon, el cual tuvo lugar porque Darrow pensó que sería capaz de zanjar la guerra con una sola batalla, fruto de su soberbia y de infravalorar a sus enemigos. Una de las tramas que se cierra en el Portador es el asunto obsidiano. Tras varios giros a lo largo de esta segunda era, finalmente coronan a Volga como reina y matriarca de este color que busca su liberación. Como ya sabemos, Atlas, confabulado con Atalantia, trató de hacerse con estos gracias a Volsunfa, pero terminaría siendo derrotado por Darrow. En su trama hemos tenido varios puntos de vista, desde Efraín Tijorn a Liria de Lágalos o el mismísimo Segador, haciendo que cada uno de estos hayan dado forma a la decisión final de Volga de unirse a la República, ya que sin el gris no hubiese conocido a Liria, y sin ella hubiese sido capaz de lanzar a sus iguales contra el resto de colores, ya que fruto de su amistad deja de sentirse sola y se percata de que los corazones de todas las personas son iguales, independientemente de su emblema. La segunda trama que más protagonismo ha tenido en esta segunda era es la que tiene lugar en el Confín. Quienes tenían las miras puestas en Darrow, pues una parte de los Ra no terminaban de creerse que Roque Eufabio hubiese mandado destruir los astilleros de Ganímedes. Se trata de un entuerto que comienza en oro y ceniza cuando Lisandro rescata a Serafina, y esto hace que Pollux y Castor terminen en Io. Los descendientes de Akari son una de las casas que más han danzado en esta segunda parte, pues su situación era complicada. Honorables hasta la médula, no podían alinearse con la República, pues el honor les lleva a proteger a su familia y Darrow los atacó directamente. Pero de la misma manera comprenden que los ideales de Lisandro no encajan de todo con los suyos, o al menos no con los de todos ellos, ya que Rómulo Aurrá se presenta como el elemento discordante respecto a su familia, y sobre todo a Gaia, la matriarca de la familia. Como sabemos, en las últimas páginas del Portador de Luz son traicionados por Lisandro y la sociedad, el bando a quienes habían brindado su favor y sus armas. El heredero de Silenio ordena bombardear Io y arrasar sus campos, además de traicionar la lealtad de Rómulo al asesinar a Casio, lo que provoca que estos se decanten por la República, ya que en Darrow ven arrepentimiento y no así en Lun, quien además ha provocado un daño mucho mayor. En el caso de Virginia Augusto, nuestra soberana, su trama queda relegada a un segundo plano en este último volumen, por lo que tenemos que remontarnos a Edad Oscura para saber más de ella. El Día de las Palomas Rojas, además de ser uno de los mejores capítulos de la saga, es un punto de quiebre respecto a la política de los mundos. La mayoría de senadores mueren en el atentado, como Dancer, y se alza un nuevo villano confabulado con la sociedad, Liliath y la Abominación, o Adrio. Virginia logra finalmente escapar de la Luna y se repliega en Marte, su planeta, donde recibe un ataque por parte de Lisandro en las primeras páginas del Portador. La República pierde Phobos, la luna de Marte, y tienen que replegarse de nuevo al planeta rojo. Pese a que Lun parte al Confín, lo último que sabemos de este planeta es que el bando de Augusto permanece recluido en Marte, donde tendrá lugar la última guerra de la saga, en Dios Rojo. Siguiendo con las mujeres de la saga, Atalantia o Grimus, heredera del Señor de la Ceniza, permanece quieta en la vieja tierra, en Nueva Esparta exactamente. Con la pérdida de Ajax a manos de Victra Juli, después de que éste la traicionara por Lisandro, y con la de Atlas, sus aliados se han visto reducidos considerablemente, sin poder añadir a los obsidianos a sus filas porque el plan de Atlas se ha visto reducido a polvo, y con la pérdida de credibilidad que se ha producido respecto a su figura en su propio bando, se encuentra lamiéndose sus propias heridas. El intento de asesinato que realiza su esposo, Lun, hace que la sociedad repudie a la dictadora, por lo que seguramente se trate de un personaje que aparezca cuando menos lo esperemos en Dios Rojo, pues el hecho de que Atalantia mantenga la boca cerrada solamente es sinónimo de que algo está tramando. La sociedad escoge un nuevo líder, alzando a su portador de luz, en esta última parte del libro. Lisandro al final consigue su propósito, convirtiéndose en la cabeza visible de la facción de los Dorados, pero la segunda al mando no es otra que Julia o Belona, la madre de Casio, y no creo que nadie pueda olvidar quién lo mató ni cómo. Lun realiza una transmisión donde se muestra su cuerpo, colgado y con centenares de heridas, mostrando la brutalidad con la que alcanzó su final, lo que podría servir de prueba en manos de la República para hacer abrir los ojos a Belona, ya que estaría luchando a favor de la persona que mató al último de sus hijos, además traicionándolo.
Otro de los elementos que a todos nos sorprendió en esta segunda era son las hijas de Ares. Silenciadas tras el ataque de Darrow al Confín, se mantuvieron a la espera, vengativas. Sabían que si querían salvarse necesitaban contar con la República y por ello enviaron a Urae junto a Casio, recordándonos que nunca hay que atar dos botes al mismo poste durante una tormenta, lo cual dijo Fitchner en Amanecer Rojo. Se desvelan como uno de los mayores apoyos de Darrow, no sin antes librar un juicio donde se terminó por llegar a un acuerdo con el Segador de Marte. Centrándonos ahora en el gran villano de la saga, desde mi punto de vista, Lung consigue su propósito en este último libro. Desde Oro y Ceniza está continuamente comparándose con Darrow y sintiendo un extraño concepto mesiánico sobre sí mismo para salvar a los Dorados y a los mundos. Este crecimiento se da paulatinamente a lo largo de la Segunda Era, ganando su cicatriz de único y casándose con Atalantia, y después traicionando tanto a Atlas como a Casio, rompiendo todas las cadenas que le hacían obedecer. Ahora, no solo tiene un ejército que le apoya o una facción que lo alza como su soberano, también tiene el poder y la capacidad para hacerse con el trono de la mañana, convirtiéndose en el último recodo a vencer por la República, el último de la sangre de Silenio. Además, hay que tener en cuenta que durante esta segunda era ha pulido la técnica del ojo de la mente, pudiendo librarse así de cualquier veneno y haciendo más complicado su asesinato. En el caso del héroe, Darrow, archigobernador de la República, su camino durante esta segunda parte ha sido de autodescubrimiento y recomposición de su persona y de sus ideales. El segador de Mañana Azul fallece en el Ladón, y lo que sale del desierto es un hombre humilde y dilapidado. No es sino el perdón de Sebro, la amistad con Casio o la presencia de Liria lo que le ayudan a reconstruirse. Además del libro que le dejó Fitchner a Urae para él y para Sebro. Nuestro otrora sonda infiernos ya no se ve capaz de lograr sus objetivos si no lo hace acompañado, y esa es la gran diferencia respecto al personaje que se nos presentaba en Oro y Ceniza. Haber perdido en Mercurio le hace recordar el valor del conjunto, mucho más importante que el individual, siendo así una contraposición directa a la política y a la filosofía de Lisandro. Por último, conocemos en las últimas páginas que hay publicadas de la saga la existencia de Eidmi, un arma biológica capaz de destruir a uno o más colores solo con lanzarla sobre un planeta, ya que provocaría una enfermedad que solamente el color escogido sufriría. Aunque ésta se encontraba en manos de Atlas, tras vencerlo Casio pasa a manos de Lisandro, ya que éste lo asesinaría a cambio de conservar el arma. Un dato curioso es que la bomba tiene 700 años, ya que la crearon Silenio y Akari en tiempos de la conquista, pero no se había utilizado debido a lo aberrante de su función, ya que una vez lanzada no hay clemencia ni misericordia que valga, haciendo que la balanza se mantenga equilibrada pese a los nuevos aliados de la República. Ahora vamos a pasar al segundo punto del podcast, que es principales tramas de Dios Rojo. ¿Qué podemos encontrar? Hasta aquí lo que hemos hablado sí que ha sido un poquito más sobre el papel, cosas que ya sabíamos, cosas que están confirmadas y demás. A partir de ahora, el segundo y el tercer punto sí que va a ser pura teoría. Pues bien, tras este repaso por los últimos acontecimientos ocurridos en la saga de Pierce Brown, ahora sí vamos con lo que podemos esperar que ocurra en Dios Rojo. Claro está, como hemos dicho, solamente son teorías, y no dejo de repetirlo porque así quiero que sean tomadas. Y aunque hay muchas horas detrás de este podcast pensando en el final que alcanzarán nuestros personajes, puede que luego no acierte. Y simplemente Brown lleve la historia por otro lado, aunque honestamente hay bastantes claves que más claras no pueden estar. Pero después de haber leído el final de Hijo Dorado o Las Palomas Rojas, si algo hemos aprendido es que Brown siempre conseguirá sorprendernos. A diferencia de la fragmentada y débil república que se presentaba en Oro y Ceniza, ahora cuentan, como hemos dicho, con el apoyo de los obsidianos y del Confín, además de tener en sus manos una posible baza para conseguir la fractura entre la Casa Belona y la sociedad, y Atalantia en una posición bastante desfavorable. Pero el bando de Lisandro posee Eidmi, lo que los equipara bastante. La sociedad parte hacia Marte, queriendo terminar con lo que empezaron el día que conquistaron Phobos, por lo que podemos esperar una lluvia de hierro sobre el planeta rojo, aunque Darrow junto a sus nuevos aliados irán a la zaga, por lo que la atmósfera de Marte se puede convertir para la sociedad en el yunque y el martillo, teniendo delante a Virginia, junto a la casa Juli,
y los Telémanos, y detrás al Segador y compañía. Aquí es donde seguramente entre en juego la bomba Eadmy, ya que sin ella la destrucción de Lisandro sería sencilla, pero con total seguridad puedo prometer que ésta se convertirá en una amenaza latente durante todo el libro, dejando claro Lune que si los barren, antes de morir lanzará Eadmy sobre el planeta. Hay que tener en cuenta que puede ir dirigida tanto a un solo color como a los 14, ya que depende de quién la lanza seleccionar a quién va dirigida, y Lisandro, por su construcción de personaje, se trata de alguien que morirá matando, por lo que ahí, en ese momento de tensión, entrarían en juego aquellos elementos olvidados que siguen presentes, Atalantia o Adrio, quienes, difícil de situar para nuestros protagonistas, pueden florecer en cualquier instante y declinar la balanza, pero la sociedad también tiene el mismo peligro entre sus filas, debido a la presencia de Julia y la existencia del vídeo del cuerpo de Casio al que hacíamos referencia antes. Como no podían ser de otra manera, para este gran final bélico tenemos varios villanos, cada uno a la altura de uno de nuestros protagonistas, como lo fue en El Portador de Luz durante el enfrentamiento entre Victra y Ajax, dos personajes secundarios de gran relevancia y capacidad destructiva, o entre Harmony y Lyria, al ser la primera la líder de la Mano Roja, los responsables de erradicar a los Gamma de Marte, el clan de nuestra pequeña Roja. De esta manera, habríamos empezado ya a ver en esta primera parte del final estos enfrentamientos que digo que creo que se producirán en Dios Rojo entre personajes que han sido construidos justamente para llegar a este punto, para vencer al que ha llevado el camino contrario. Así pues, uno de estos enfrentamientos que preveo para este último volumen sería la guerra civil entre las dos facciones de la casa de Augusto, la Abominación, ayudado por Liliath y los Montahuesos, y Virginia. En este caso, de parte de la Soberana podrían estar los Aulladores, quienes han recibido ataques directos por parte de los Montahuesos y se encuentran en el planeta. Ambos contendientes serían más políticos que estrategas, serían agrupaciones y vendrían del instituto. Por lo que, aunque seguramente acabe en sangre, el camino hasta allí estará plagado de estrategias políticas y movimientos civilinos. La diferencia con Edad Oscura es que Virginia ya conoce su existencia, por lo que, haciendo gala de la inteligencia que la caracteriza, tendrá cubiertas sus espaldas. El segundo de los encontronazos se produciría entre dos personajes tan carismáticos como contrarios, Apolonio a Ubalirraz y nuestro querido trasgo, Sebro Barca. Si algo caracteriza al dorado de ojos rojos es su amistad con Darrow, al igual que la extraña complicidad que siente el Minotauro de Minos por Lisandro. Además, no hay que olvidar que Barca, aunque ayudó al Segador a liberarlo de la fondoprisión, se mostraba totalmente contrario al plan de dejarlo en libertad, ya que no se fiaba de él. Ambos son completamente diferentes. Apolonio se perfila como un ser sofisticado, cruel y hedonista, mientras que Sebro es sincero, humilde y familiar. El valor de uno reside en la individualidad y el del otro en el conjunto, en sus aulladores, y ambos se han dejado ver como grandes duelistas, por lo que de enfrentarse estoy seguro de que será digno de leerse. Otro de los choques más curiosos que podremos encontrar será entre las legiones de la sociedad y los habitantes de Marte, ya que sabemos que después de Mañana Azul se libró una encarnizada guerra en los túneles de las minas, la Guerra de las Ratas, donde Dancer, por ejemplo, se alzó como una persona de interés para el Senado, más de lo que ya era, y que durante Edad Oscura parte de los habitantes del planeta rojo ven a Darrow como su dios, el Mesías que traerá el cambio y terminará con la tiranía de los Dorados, por lo que es posible que durante la lluvia de hierro sobre Marte, sus propios habitantes salgan a defender a su soberana y al Segador, a diferencia del resto de lluvias que hemos visto donde el pueblo permanecía en sus casas esperando a que pasara la tormenta. Su lealtad a la República queda subrayada cuando, en el final de Edad Oscura, Virginia Augusto da varias vueltas en su nave a la órbita de Marte. El último de los enfrentamientos sería entre los dos puntos de vista principales, Lisandro Aulún y Darrow de Lico, el portador de luz y el dios rojo. Ambos se han convertido en dioses para sus respectivos bandos y han recorrido un camino mesiánico hasta llegar donde están. Además, para grabar este enfrentamiento tendremos el choque entre el ojo de la mente y el aliento de la piedra, técnicas que cada uno de ellos ha depurado y perfeccionado, por lo que el combate estaría tremendamente igualado. El prólogo de este habría ocurrido en Mercurio, donde Darrow salió a duras penas con una espada atravesada en el pecho,
pero en aquella situación este estaba desgastado por la guerra, el último ataque de los caballos sangre solares y la muerte de Alexander Arcos. En esta ocasión, el enfrentamiento estará más reñido y contará con el agravante de que Lisandro traicionó a Casio y posee Eidmi, por lo que será una guerra sin cuartel. El único elemento discordante de esta teoría es el hecho de que Sebro, tras dejar el casco de Ares a los pies de Casio, cogió el filo con el águila, típico de la casa de Belona, por lo que podemos entenderlo como un gesto que significa que será él quien venga a Belona, por lo que tendría que matar a Lun. Pero bueno, respecto a todas estas tramas, tengo opiniones halagüeñas y otras que no lo son tanto. Considero que si Braun ha creado a Eidmi es para utilizarla. Entiendo que fruto del pánico de ver que está por perderlo todo, Lisandro la lanzará sobre la luna, habiendo seleccionado que destruya los dorados del lugar, terminando así con la casa Augusto, la de Juli y la de Telémanos. Quedaría por ver qué sucede en este caso con Pax, al ser según algunos hijo de una dorada y un rojo, aunque personalmente creo que es hijo de los de dorados, ya que durante la talla le quitaron a Darrow todo lo que lo hacía rojo. Al estar el planeta bombardeado, el bando de Darrow, fruto del sentimiento vengativo que nacería de ellos al saber que Virginia o Victra han caído, atacarían a las naves de la sociedad y terminarían con ellos, pero habiendo pagado un altísimo precio, el invierno nuclear y la muerte de las personas a quien más querían. Durante este ataque es muy posible que Darrow fallezca, ya que para completar su arco como Dios o como Mesías es necesario que termine dando su vida por salvar al resto, entendiendo por fin lo que en Amanecer Rojo desconocía y lo que Eo le dijo que nunca llegaría a aprender, lo que significa convertirse en un mártir. Y ahora vamos a nadar un poquito entre la teoría y lo que sí sabemos sobre Dios Rojo en este tercer punto, hablando de la profecía que recibimos en Edad Oscura y de los dos breves adelantos que Pierce Brown ha hecho sobre lo que está por venir. Podríamos decir que sobre Dios Rojo ya hemos tenido confirmación de alguna cosa que podrá ocurrir allá. Como hemos dicho en Edad Oscura, en el capítulo 45 exactamente, en Noctácula, de Efraín, se nos da una profecía por parte de uno de los obsidianos. Hay que tener en cuenta que su importancia radica en que es la única que hemos recibido en la saga, por lo que si Brown decidió entregarnos esto es porque tiene importancia para el final de su ópera espacial. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que al aparecer antes del portador de luz, pueden haber cosas que ya hayamos visto cómo ocurren. De todas formas, la profecía dice así: lo que vi no fue un truco. El fuego y la ceniza vendrán. El fin de los mundos. La serpiente estrangulará al león. Las tinieblas lucharán contra la luz. Hermana asesina a hermano. Hijo asesina a padre. Padre asesina a hija. Esto es lo que me dijo el fuego. Todo lo que vi se ha hecho realidad. En un aspecto que podemos estar todos de acuerdo es que el fuego y la ceniza simbolizan la guerra entre los mundos que se está librando. Pero lo complicado viene después, cuando se nos da el resultado de varios enfrentamientos que honestamente me preocupan, porque pueden ser desde nuestros personajes favoritos hasta cualquier personaje terciario. Aunque si os digo la verdad, mi personaje favorito nunca será porque se quedó en el portador de luz. De todas maneras, vamos a detenernos en cada una de ellas. La serpiente estrangulará al león. Lo interesante de este punto es que estrangular no quiere decir asesinar, y quedando por hecho que el león es claramente Virginia Augusto, pues es el símbolo de su casa, podría referirse al Día de las Palomas Rojas, donde ésta fue casi asesinada por Adrio, Liliath y los Montahuesos, orquestados por Azalantia o Grimus, cuyo símbolo personal es una serpiente. Las tinieblas lucharán contra la luz. Esta oración siempre me ha recordado al lema de la Gens Lun, Lux et Tenebris, por lo que siempre he creído que podía deberse a la oscuridad que ha ido ganando terreno en el corazón del heredero de Silenio, prometiendo su oscuridad para el final de la saga, aunque si damos por hecho que Darrow es la luz, podría representar el enfrentamiento final que tendría lugar en Dios Rojo entre héroe y villano. Hermano asesina a hermana. Es quizás el punto más polémico de la profecía, aunque podría apuntar a la guerra civil entre las dos facciones de la Gens Augusto, finalmente asesinando la abominación a Virginia, aunque son simples conjeturas,
ya que podría haber otros hermanos que podrían ocupar este puesto, pero debido al cariño que le tenemos a Virginia, es ella la que viene a nuestra cabeza. Hijo asesina a padre. En este caso no es que sea polémico, sino que son pocas las opciones que tenemos. La única relación de este tipo que guarda tanta importancia como para estar colocada en una profecía sería la de Pax y Darrow, pero por el camino que lleva el joven sería extraño que ocurriera. Está por convertirse en azul. O bombardea desde su nave el lugar donde está su padre sin saberlo, o no tendría ningún sentido. Otra opción que se ajusta más, si no la seguimos al pie de la letra, sería Volga y Volsunfa, pero debería de haber puesto hija y no hijo, por lo que tampoco es muy esclarecedor. De todas formas, escribidme a la Casa de Marte en Twitter o comentar aquí en los comentarios del vídeo y debatimos sobre este punto. Padre asesina a hija. Hay quien cree que esto ya lo hemos visto y quien cree que no. Están los que, como yo, piensan que se trata de la escena donde Volsunfa asesina a Seffi la silenciosa haciéndole el águila de sangre, y los que van más allá, los que son un poco más retorcidos. Hay una teoría que ha corrido tan rápido como la pólvora que asegura que Adrio modificó la mente de Sebro, como vimos hacer a Virginia durante la Edad Oscura con el Duque de Manos, haciendo que el trasgo asesine a su familia cuando vuelva a verlos. Una teoría que es tan desgarradora que personalmente elijo no creerla, ya que una escena donde Barca asesina a Electra me partiría el corazón. Por otro lado, lo que sí sabemos seguro es lo que Pierce Brown ha confirmado en entrevistas. El portador de luz salió el 3 de abril del 2024 y desde entonces su autor ha dado varias pistas mientras avanzaba con el proceso de escritura. Las más interesantes o dicientes son estas dos, así que vamos a echarle un ojo. Cae la nieve sobre la luna, el lamento de una mujer roja y el rugido de la venganza. En este caso, el adelanto se basa en 3 elementos. Cae la nieve sobre la luna. Tristemente, siempre he interpretado esto como la llegada del invierno nuclear a la Luna, donde habría terminado cayendo Amy. Al menos no se trata de Marte. Pero la pérdida sería aberrante y es algo que no me gustaría leer. También cabe la posibilidad de que sea más simbólico, que la nieve represente el frío y la muerte, al estilo de Martin, hablándonos del final de los mundos tras la guerra que tendrá lugar en Dios Rojo. El lamento de una joven mujer roja. Pocas dudas podemos tener respecto a la protagonista de este adelanto, Liria de Lágalos, quien fraguó una amistad muy pura con Casio. Hay quien cree o quien creemos que fue un poquito más que amistad, aprendiendo a ver la persona que había detrás del emblema y aceptando que no todos eran iguales, por lo que el lamento sería por su muerte. El rugido de la venganza. En el corazón de Darrow este sentimiento podría florecer por la misma razón que el lamento en el de Liria, la muerte de su amigo Casio, con el que acababa de reconciliarse. Pero si va más allá, y si se refiere a la última carga que realiza la República al ver cómo Lisandro ha destruido Marte o la Luna con Amy, a su vez, la palabra rugido también podría ser una referencia al sonido de los lobos, de los aulladores. El segundo adelanto que nos entrega dice así: ha caído la noche y el oeste está en llamas. Allí los durmientes rugen bajo los cuervos de relámpago del cielo, de la colisión de la fragmentación de las partículas de ceniza volcánica. Su ceniza oculta las estrellas, su fuego las consume, el valle se convierte en una pesadilla roja. Por último, este segundo adelanto lo dio como una segunda parte del primero, pero siempre he sentido que con esta trataba de englobar lo que ocurrió en las páginas del portador de luz, ya que el oeste es el confín donde en efecto ha caído la noche y está en llamas. Los durmientes podrían simbolizar a aquellos de los que nadie conocía su existencia, las hijas de Ares, y los cuervos serían los obsidianos, pues así también se les conoce. Las partículas de ceniza volcánica sería el resultado del bombardeo de Io por parte de Lisandro, un lugar de tierras volcánicas cuyo fuego ha consumido. En este caso, el elemento que podría tener lugar en Dios Rojo sería el valle convertido en una pesadilla roja, rompiendo así con la tradición metafísica de este color, pues en lugar de un más allá apacible donde descansar, tendrían uno poblado de miedo y angustia, muy posiblemente por haber muerto sin conseguir su objetivo, sin poder salvar a los mundos o a quienes más quisiera. Pero como siempre, tendremos que esperar al verano del 2026, un añito ya, para poder confirmar todas estas teorías.
Seguramente el día que termine su lectura vuelva a escuchar este podcast para sentir vergüenza ajena por no haber acertado en ninguna de las teorías. Pero hasta entonces esto es lo que tenemos. Honestamente se trata del libro que con más ganas ansío, y me consta que no soy el único. Así que ahora sí, hasta aquí. Como ya os he dicho antes, además de comentar ese punto en los comentarios del podcast y por Twitter, comentar absolutamente cualquier teoría que tengáis. Vamos a divertirnos y vamos a entretenernos hasta entonces, compartiendo entre nosotros nuestras pequeñas pesquisas sobre este final bélico de la saga. Por parte del podcast, muchísimas gracias por haber escuchado, espero que os haya entretenido mucho este podcast, casi tanto como a mí, pensar en todo esto y escribirlo, y que lo hayáis disfrutado. Un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene con el podcast de relectura y en un par de semanitas con el siguiente podcast transversal. Recordad que durante esta semana publicaré, yo entiendo que será mañana seguramente, la encuesta para que elijáis el siguiente tema, como elegisteis este, para el siguiente podcast transversal. Así que bueno, ya no os quito más tiempo, que es verano y os queréis ir a la piscina o os queréis ir a la playa. Pero bueno, un abrazo hiperáspera ad astra.